tal? Bienvenidas y bienvenidos a un jueves más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV. Gracias, Ale, por acompañarme. Ya te extrañaba. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Como siempre, bien contenta de seguir teniendo muchas mujeres a las que podamos entrevistar, porque pues, tenemos una gran lista, Silvia, y siempre hay mujeres que destacan, que son visibles, que se hacen memorables, así que siempre un placer aprender de otras mujeres. Y todos los días hay nombramientos de la primera mujer en esto, la primera mujer CEO. La verdad que es maravilloso el poder inspirarnos con tantas mujeres y que la lista sea interminable. Estamos demostrando en estos casi 6 años, porque en marzo cumplimos 6 años, en los que cada jueves invitamos a una mujer que ha logrado llegar a su meta para inspirar a otras mujeres. Así que, pues estos dichos de que no hay mujeres y sobre todo en estos foros donde aparecen puros hombres, creo que se deben de acabar, porque habemos muchas y el visibilizarnos entre nosotras y compartir estos programas seguramente va a lograr hacer estos cambios. Y como reto, Ale, estuve pensando, ¿qué te parece que cuando caminemos el camino en nuestra vida, lo hagamos sin pisar a otras personas? Caminar sin pisar a nadie, porque muchas personas por lograr llegar a su objetivo destrozan la vida de otras. ¿Qué tips podemos dar? Pienso que la conciencia sería el primer tip. Sí, me encanta el reto porque a veces la gente navegamos con que no me di cuenta y sin querer, ¿no? O no supe que le iba a afectar. Y eso de, para no pisar a otros, tenemos que tener conciencia del impacto que tienen nuestras acciones en otros. No nada más pensar en, ay, bueno, pues lo hice sin querer. Así que para no pisar a alguien más, primero tener la conciencia de qué impacto tiene ese comportamiento en esas personas que puedan impulsar tu crecimiento, pero minimizar el de otro, porque creo que sumas más cuando llegas con más personas. Entonces, más que nada, esa conciencia de saber cómo contribuimos, sí. Y no sé qué opines. Pues mira, creo que además no es solamente no pisar a otros, sino darles la mano, sobre todo a las mujeres a nuestro alrededor, el poder ser mentoras, el poder darles la mano y empujarlas para que también en el futuro puedan llegar, pues nos va a hacer sentir muy bien. ¿Quién es nuestra mujer exitosa de esta semana, mi querida Ale? Claro que Claro que sí. Déjame te cuento un poco de nuestra querida invitada que es Amy Glover Drake. Ella es CEO y socia fundadora de Agile, una firma de asuntos públicos, liderazgo de opinión y comunicación estratégica con sede en la Ciudad de México. Previo a ello, fue directora del negocio de México de la firma McLarty Associates en Washington, D.C. del 2012 al 2017. Amy Glover es experta en la relación bilateral entre Estados Unidos y México con un enfoque en temas empresariales e inversión extranjera directa. Ella ha apoyado a muchas organizaciones a establecer sus operaciones en México y a guiar, sus estrategias de crecimiento e incidencia en asuntos públicos. Ha trabajado como directora nacional de Relaciones Externas de la American Chamber of Commerce of Mexico y así como gerente de manejo de riesgo de Citibank. Ha sido columnista en varias publicaciones nacionales y hoy en día tiene una columna mensual en El Economista y escribe ocasionalmente para México Today de Reforma, Milenio y Opinión 51. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown y una maestría en Economía y Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins. Es socia de International Women's Forum México y sirve en la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Fue copresidenta de 50-50 o 50-50 Women on Boards en México del 2018 al 2023. A través de los años, ella ha impulsado el empoderamiento económico de las mujeres como una prioridad de la agenda nacional. Glover es binacional, estadounidense por nacimiento y mexicana por elección, naturalizada en 2005. Vamos a conocerla a Amy Sil, te va a encantar. Pues me fascina la idea. Vamos a un pequeño corte, Ale, antes de que le des la bienvenida, para que vean que todos los días tenemos programas increíbles aquí en Retos Femeninos TV.
pues aquí estamos de regreso con Amy, nuestra mujer exitosa de esta semana, y le voy a pedir a Ale que le dé la bienvenida. Claro que sí. Amy, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada. Felices de poderte conocer más a detalle, de que puedas inspirar a todas las que nos ven cada semana, que estamos seguras que este tipo de historias donde el esfuerzo, la preparación, el tener la claridad hacia dónde vamos y nuestra meta, las hace entender que ellas también pueden lograrlo. Nos encanta empezar desde el principio, esas raíces de nuestra vida infantil, donde siempre hay alguien que nos inspira, donde tenemos sueños. Platícanos un poquito. Sí, la verdad, tuve una infancia muy interesante. Yo nací en Detroit, Michigan, y ambos lados bueno, el lado de mi mamá y papá eran de Michigan, pero inmigrantes escoceses y galeses. Entonces, mi abuelo era primera generación y mi abuela segunda. Um, pero mi mamá tuvo tres hijas rápidamente y luego decidió que no estaba feliz y decidió divorciarse, que en 1973 fue una decisión bastante radical. Y acto seguido nos lleva a España, extrañamente. Iba a escribir mi mamá sobre el papel de las mujeres en España versus Estados Unidos, en el contexto de los movimientos feministas, la revolución sexual. Entonces, cuando yo tenía 5 años, viví en Mijas, España, un año. Entonces fui al kinder en España. Regresamos y fuimos a vivir en San Francisco, en el área del Sunset District, que es un barrio de trabajadores. Fue una experiencia súper interesante porque fue completamente multicultural. Yo fui de las pocas personas anglosajones en mi primaria, entonces tenía maestros afroamericanos, una experiencia completamente multicultural en San Francisco y completamente hippiosa, ¿no? O de hippies, ¿no? Digo, imagínate los años 70 en San Francisco. Entonces, eso, la, la fuerza de mi mamá y su, a lo mejor, locura de tener los pantalones para hacer lo que ella quería hacer, siempre fue una inspiración. Yo no crecí con papá. Mi papá se quedó en Michigan, pues lo veía 2 semanas al año, que también tenía otras implicaciones. Pero una cosa interesante es que nunca sentí que necesitaba un hombre, ¿no? Como yo dije, ay, ¿de qué sirven esos? ¿O qué onda? Entonces, eso me dio mucha fuerza. Yo siempre fui una niña, me gustaba relacionarme más con adultos, siempre fui muy interesada en las cosas, me encantaba estudiar. Yo fui de las personas, ¿no? Como tenía una buena vida social, entonces siempre fui nerd, pero siempre también bastante sociable también. Pero me encantaba la escuela, me encantaba. Hablaba con mis maestros, maestras y aspiraba a mucho. La verdad, yo quería ser presidenta de Estados Unidos. Yo siempre estaba muy atraída por la política. Entonces, eso es un poco donde comienzo y al final de cuentas, bueno, fui a vivir en Sparks, Nevada. Sí te quiero preguntar porque veo una vida muy diversa, llena de mucha cultura, de esta posibilidad de aprendizaje, pero en esos cambios de países, de ciudades, de no tener como un lugar estable donde vivir, digamos, al inicio. ¿Cómo es que visualizas o empiezas a ver, acabas de hablar de que querías ser presidenta, pero ¿sabías qué querías estudiar? ¿Cómo escoges qué estudiar para saber?
si era hacia el camino de ser presidenta o cómo te imaginabas siendo independiente profesionalmente hablando, sobre todo tomando en cuenta que dices, no sabía para qué servía un papá o un hombre en mi vida, ¿no? Sí, creo que fue interesante. Yo también, y eso es algo que para las mexicanas es interesante a lo mejor recalcar, cuando creces en Estados Unidos, creces con una narrativa muy nacionalista y patriótica, ¿no? Y yo estudié en escuelas públicas toda mi vida, entonces esta idea de que si tú trabajas bien, vas a lograr todo lo que quieras, tienes que ser lo mejor en todo lo que haces. Yo me autoexigía muchísimo. Mi mamá jamás me decía, deberías sacar buenas calificaciones, pero yo misma fui muy exigente. Y la política, yo creo que quería, y no fue la política como tal, sino políticas públicas, que es a lo que me dedico hoy en día. ¿Cómo podemos crear leyes, regulaciones, instituciones que mejoran la vida de la gente? Y me involucré muy joven en el Partido Demócrata porque después de San Francisco nos mudamos a Sparks, Nevada, que es así como mega liberal a Trump country, ¿no? Entonces fue un cambio muy difícil para mí, porque obviamente, bueno, soy blanca, pero no me sentía así de ese tipo de suburbio menos así abierto a otras culturas. Fue muy difícil. Eso fue el shock cultural más difícil de mi vida, de hecho. Y mira que decidí vivir fuera de Estados Unidos los últimos 25 años, más o menos. Entonces, aspiré a ir a Georgetown. No sé quién me dijo que Georgetown era la mejor universidad para temas de políticas públicas, pero se metió en la cabeza y lo logré. Entonces fui a estudiar en Washington, D.C. Qué padre. Oye, y por ejemplo, el que hayas decidido desde pequeña que querías ser presidenta de Estados Unidos, como Ale te lo comenta, el que hayas tenido muy claro, porque a final de cuentas estás dentro de ese mismo camino. Me imagino que no ha de haber sido fácil el empezar a trabajar y el empezar a desarrollar todo tu trabajo. Cuéntanos cómo es este inicio. Sí, digo, fue muy difícil porque también en la universidad y en academia hay reglas muy claras. Entonces yo sabía cómo tener éxito en la escuela, ¿no? Digo, y fue intimidante para mí porque yo llegué a Georgetown, nunca había ido más hacia el este de Estados Unidos que Detroit. Y Washington es otra cosa, ¿no? Y la costa este de Estados Unidos es otra cosa. Entonces, culturalmente me costó, sentí, bueno, tenía como ese como complejo de inferioridad. A veces, ay, ¿qué tal si esta gente estudió en escuelas privadas? A lo mejor no voy a poder. Y bueno, pude y me gradué de Georgetown magna cum laude, ¿no? Y mi abuelo, que era trabajador que había creado su propia empresa de mosaico, pero llegó a mi graduación y mi abuelo materno era como mi papá. Y llegó a la graduación de Georgetown vestido de trabajador y con una cachucha que decía Number One Dad, ¿no? Y yo estaba tan feliz de tenerlo ahí conmigo. Luego empecé a trabajar y lo que pensaba que quería no era lo que quería. Empecé a trabajar en el Senado, trabajé con Harry Reid, que en ese momento, bueno, llegó a ser el líder del Senado, fue el senador de Nevada, pero fue muy difícil porque yo no era la hija de nadie. Y en Washington eso importa, ¿no? Muchos de los otros eran hijos o los hijos o hijas de otros congresistas o gente que aportaba a los partidos, etcétera. Entonces, eso fue algo frustrante.
pero siempre tenía este gusanito de recuperar mi español, porque sí lo perdí por completo durante mi infancia, porque mi mamá nunca hablaba bien, o ni hablaba, ¿no? Entonces, digo, tuve la suerte de poder trabajar en las Naciones Unidas en CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, y yo fui la única gringa, y estuvo genial. Me encantaba. Y dije, bueno, esto es lo mío. Esta gente come juntos, estamos hablando, no como que te saludan. ¡Wow! ¡Qué raro! Pero me encantaba. Entonces, luego decidí hacer una maestría en Washington también, en Johns Hopkins, porque empecé a estudiar tarde economía porque tenía miedo de matemáticas y decía, ay, no, ¿qué tal si no puede? Todo el mundo dice que es dificilísimo, no voy a poder. Entonces yo me autolimité y luego por fin lo estudié y me encantó. Entonces hice una maestría en economía, de hecho. Amy, hablas mucho y me encanta porque creo que es como para que aprendamos muchas de estos como retos, obstáculos pequeños que fuiste enfrentando desde no creer que pudieras acoplarte o adaptarte a una cultura diferente y que luego sacaste hasta mención honorífica, pero luego de cómo iba a ser capaz de destacar aquí y de me autolimitaba y esa autoconfianza, ¿qué es lo que después descubres? Porque supongo que por ahí viene mucho esta decisión de tomarte, de decir sí puedo hacer y sí puedo lograr destacar en otro país con otra cultura. ¿Qué es lo que al final hace que te caiga el 20 o cómo compartirías para que otras mujeres que están pasando por un proceso similar puedan saber qué decidir o en qué enfocarse cuando estamos autodudando de nuestras capacidades y de si podemos lograr o alcanzar algo? Sí, yo creo que hacer lo que realmente te gusta es muy importante, porque luego lo haces con pasión y se nota. Entonces, no escoger algo porque alguien más dijo que eso es lo que la gente debería hacer. De hecho, en mi prepa se burlaban de mí, like, ay, tan inteligente y vas a estudiar política pública. Digo, ¿de qué sirve eso? ¿En qué vas a trabajar? ¿Cómo se come eso? And I was like, okay, pues lo que digas no me importa, eso es mi pasión, eso es lo que voy a hacer. Entonces sí creo que esa pasión, ese deseo de aprender y lanzarte, sí, sí es algo que a pesar de sentirme nerviosa a veces, fue parte de lo que aprendí de mi mamá y otras mujeres. Um, y también yo creo que la disciplina, soy mega disciplinada, mega, ¿no? Llego a tiempo, hago todo lo que... yo tiendo a ser bastante estricta conmigo misma, ¿no? Tengo mucha autodisciplina, hago ejercicio, como bien, ¿no? También tomo y fumo de vez en cuando, pero bueno, no, digo, un poco todo con medida, ¿no? Pero creo que esa alegría de hacer lo que quieres hacer es un ingrediente muy importante. Y una cosa que quería mencionar, porque estamos hablando de mujeres exitosas, ha cambiado mi definición de éxito. Cuando era más joven, ese tema de que, ay, quiero aplausos, ¿no? Creo que muchos queremos eso, queremos ese reconocimiento, queremos sentirnos chingonas y lograr nuestras metas. Y ahora, a mi edad de 55 años, siento un poco diferente sobre eso, como que quiero estar en paz conmigo misma. Hay diferentes intereses que tengo más allá de temas profesionales. Escribo poesía, me encanta la naturaleza, me gustaría estudiar más sobre temas de ciencia y cambio climático. Entonces, creo que eso también te ayuda a sentir que nunca dejas de aprender.
Y no importa si en algún momento te jubilas de la chamba que estabas haciendo, pues todavía hay tanto crecimiento, ¿no? Esta vida hay miles de opciones y nunca sentirte atrapada en una opción te hace sentir un poco mejor. A mí me encanta lo que dices de la pasión, porque yo estoy totalmente convencida que sin pasión tu trabajo puede ser hasta mediocre, porque lo único que haces es cumplir con lo que te piden y la pasión es la que te hace dar siempre más allá de lo que normalmente muchos dan y uno sobresale por eso. No porque andes buscando el éxito, como dices, pero llega a ser tu trabajo maravilloso porque además te preparas porque te interesa porque de alguna forma quieres estar al día y eso me parece maravilloso. Oye, y también hay veces que nos clavamos tanto en el trabajo que de repente nos olvidamos un poquito de nuestra vida personal. Ya comentaste que eres súper disciplinada, eres tu peor enemiga porque eres la que se exige hasta lo que no y que haces mucho de lo que es bueno para ti, pero ¿cómo complementas esto para que no dejes todo lo que te apasiona? Por el trabajo que de repente nos puede succionar, porque además como nos gusta, hay veces que no tenemos ni horario. ¿Qué tips podemos dar Sí, a quienes nos escuchan dentro de tu conocimiento y tu experiencia? sí. Pues en principio yo diría, México me ayudó muchísimo. Yo tengo dos hermanas y una de mis hermanas es aún más rígida que yo o seguía rígida, ¿no? Y siento que México me ayudó muchísimo reír de mí, como reírme de las circunstancias, la importancia de la amistad en México. Es interesante porque yo siento que Estados Unidos es una cultura de mucha soledad, a lo mejor mucho como competencia y muchos como deseos como que malentendidos, ¿no? Como que quiero más, pero ¿para qué? ¿No? Y, ok, vas a tener una casa muy grande, ¿invitas gente a tu casa o estás ahí sentada solita? No, como, no sé, eso me ha ayudado mucho y en esta época de mi vida sí siento que me estoy cansando más, ¿no? Como que disfruto menos estar entre muchísima gente, disfruto menos estos eventos. Me encanta conversaciones más desarrolladas con amigas o con quien sea. Y me he planteado la idea de tomar descansos pero conscientemente, para no agotarme, ¿no? Como que, ok, mañana va a ser un día terriblemente intenso para mí por la situación de la elección en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor voy a ir a tomar un masaje el miércoles o voy a planear que voy a ir a nadar y comer un desayuno con tranquilidad sola, ¿no? Sí siento que es muy importante tomar estas pausas, porque inclusive el fin de semana, Ale me dijo, ¿qué hiciste el fin de semana? Pues salí de la ciudad, fui a Tenancingo, vi árboles, cielo azul, ¿no? Como que sí te regresa a lo que es importante, porque es muy fácil entrar en la rueda del hámster y olvidar el contexto, ¿no? Que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Tenemos que aprovechar y buscar esa paz interna y esa felicidad que si estás sobrecansada no surge. Amy, y en ocasiones siempre nos preguntan de, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos, tus fortalezas, en qué eres buena? Y pocas veces nos cuestionan o nosotras mismas nos preguntamos en qué áreas puedo mejorar o cuáles son esas partes flacas que tengo. ¿Cuáles podrías decir que son tus áreas débiles en las que tienes consciente que pueden limitar este crecimiento como persona y como profesional? Sí, yo creo que a veces hago demasiado y eso me distrae a lo mejor de mis objetivos principales, porque me interesan muchas cosas, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado donde
poner mi energía. Creo que soy una persona muy apasionada. A veces hablo de más y luego me mortifico y digo, oh my God, no debería haberlo dicho porque me exageré un poco, pero lo hice por el efecto de ser como, no interesante, pero como un poco diversión, pero no soy muy formal en mi manera de comunicar. Y a veces siento, ay, Amy, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser un poco más así controlada? Pero al mismo tiempo creo que eso genera empatía con la gente también. Tiendo a ser bastante franca y a veces digo, hablo de cosas que sí me duelen y la reacción de la gente muchas veces es, ay, qué interesante, qué bueno que me dices porque yo también he enfrentado eso o tengo un hijo con el mismo problema, etcétera. ¿No? Entonces, sí me autoflagelo mucho porque siento que a veces soy demasiado exuberante, pero luego también trato de decir, Amy, tienes que ser quien eres, ¿no? No vas a cambiar ese sentido y hay cosas, hay gente que a lo mejor no todo el mundo te va a querer. También, yo creo que eso como mujer nos pesa un poco. Queremos caer bien y creo que eso es parte de bueno, del legado del patriarcado y no ese deseo de complacer a los demás. Entonces, inclusive a mi edad sigo luchando con el tema. Así que ni modo, hay que seguir aprendiendo. Pues yo creo que eres muy auténtica y muy divertida. Aunque, pues sí es importante de repente ser prudente para no decir Exacto. cosas que luego vayan a ser usadas en tu contra. Pero No, de acuerdo. Pero ser auténtica creo que la gente lo valora mucho. Simplemente cuando tú te paras frente a un auditorio, no es lo mismo que leas a que hables desde tu corazón. Cuando uno habla desde lo más profundo, pues sí conecta uno con las personas. Entonces a mí me parece padrísimo que pueda ser tan extrovertida y que de alguna forma, pues sí, de repente como que le eches una pensadita, ¿no? Oye, Amy, ¿y a ti cómo te gustaría verte en el futuro? Siempre tenemos cositas guardadas donde decimos, bueno, algún día si me jubilo, si tengo el tiempo, si los hijos se van, ¿tú qué tienes pendiente? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro para que te recuerden? Me gustaría escribir más, me encanta escribir y escribo artículos de, bueno, los temas de políticas públicas, pero también desde chiquita he escrito poesía y por primera vez participo en una antología de poesía que se estrena el 11 de febrero en el péndulo de la Roma, entonces las voy a invitar. Pero estoy muy emocionada sobre esto y llevo trabajando en talleres de poesía los últimos 10 años. Me gustaría dedicarme más a eso, a lo mejor escribir un libro sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y México, pero desde una perspectiva de binacional, con observaciones que tengo guardadas desde hace mucho tiempo y estar más tranquila, más en la naturaleza. Y sí me veo en México siempre, um, pero me gustaría tener como una casa en el campo, montar caballo para ir a comprar tortillas en la mañana, así como no me veo en el club de industriales en 10 años. Me veo en otro tema. Yo me voy contigo, mi querida Amy. Me encanta la idea de ir a comprar tortillas, ver la naturaleza, ¿no? Y simplemente estar y disfrutar. Me encanta ese humor y esa chispa que tienes, tan, como dice Silvia, tan auténtica. Yo quiero aprovechar antes de empezar a cerrar el programa, Amy. Fíjate que nos encanta que nos sigan las personas que nos escuchan, porque pues generamos más comunidad y así podemos lograr que más mujeres se inspiren y aprendan. Estamos en la plataforma de Retos Femeninos TV
en YouTube. Así que denle suscribir, denle la campanita para que les esté avisando constantemente de estos nuevos programas de mujeres que inspiran, valientes y con coraje como tú, en la plataforma de Facebook que es Retos Femeninos, y adicionalmente estamos en Spotify para aquel que no lo pueda ver, lo pueda escuchar. Y antes de cerrar, Amy, y agradecerte esa calidez con la que nos compartes tu vida y tu experiencia, que nos digas con qué frase, qué es la frase que te gusta repetir constante o con la que nos quieras dejar hoy en la sesión, esa frase que a ti te llegue y que quieras compartir con los demás. Okay. Hay uno de John Stuart Mill, que es un filósofo del siglo XIX, que me gusta mucho, que es el papá del o padre del liberalismo. Y es algo así, como la falta de excentricidad es un gran peligro para la sociedad. Yo creo que tenemos que ser un poco creativos, ir un poco más allá y como mujeres tratar de tener esa valentía para a lo mejor cuestionar lo que vemos en las instituciones actuales y impulsar esos cambios, ¿no? Yo creo que estamos llegando al momento en estas etapas de feminismo donde sí podemos osar cambiar las cosas, pero creo que todavía requiere ese coraje y ese como impulso hacia a lo mejor ser un poco excéntrico, a lo mejor sugerir algo distinto y no necesariamente ir nada más con el común denominador. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me gusta como reflexión. Pues me encanta porque además no solamente la frase, sino les diste un súper consejo a quienes nos escuchan. Yo creo que es atreverte a abrir la boca, abrir los ojos, a innovar y sí podemos cambiar. Decimos que los cambios del mundo van a depender muchísimo de las mujeres. Y poder Claro, escuchar historias como la tuya, Amy, los consejos que nos das, yo creo que pueden impulsar a que muchas mujeres se atrevan. Y como dijo Ale, bueno, pues llegamos al fin de este programa. Compártanlo. Gracias, Ale. Aquí las vemos el próximo jueves con otra super historia que las va a motivar para atreverse a hacer su sueño una realidad, hacerlo una meta y alcanzarla. Muchas gracias, Amy. gracias, cuídense mucho.